Bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estamos ya cerrando lo que ha sido esta tremenda jornada muy intensa de elecciones, que no solo cierra justamente lo que ocurrió hoy con el plebiscito, sino más bien un proceso que ya se viene extendiendo durante años con el proceso anterior, esta nueva oportunidad que finalmente termina de la misma forma, con otro porcentaje, pero igualmente manteniendo la constitución anterior. Vamos a estar conversando de esto, de los desafíos que vienen para el gobierno, para la oposición también. ¿Qué se hace con el texto constitucional? ¿Cuánto tiempo más se puede dejar esto congelado? Vamos a estar conversando junto a María Jara Quemada, directora ejecutiva de Chile Transparente, y Max Colodro, analista político y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo están los dos? Bienvenidos. Una tradición tenerlos con nosotros. Muy buenas noches, un abrazo a Hola, ambas. buenas noches. Pero tenemos los resultados, lo conversábamos antes de comenzar con María, más allá de si están contentos o no, quienes nos están viendo, dependiendo la vereda en la que está con el resultado, hay una cosa sí que nos puede llenar a todos de orgullo y es la jornada ejemplar que vivimos en este día, la tranquilidad con la que se realizaron el proceso, lo rápido que tuvimos los resultados. ¿Qué es lo que pueden decir ustedes de eso? Y ahí vamos entrando a picar, María. Sí, yo de hecho tuiteé hace poco que yo creo que el gran ganador de la jornada es el servicio electoral y nuestro sistema electoral en general. O sea, yo creo que de verdad que es un lujo que a 3 horas de que se hayan cerrado las urnas ya tengamos un resultado hace un rato, ya hayan salido los principales líderes de todos los partidos políticos a reconocer el resultado, a dar sus impresiones. Nadie pone en duda esto. O sea, de hecho yo estoy mirando y ya estamos con un 54% del resultado escrutado con más de 12 millones de personas que participaron. Entonces, yo creo que eso de verdad es muy impresionante y nos tiene que llamar como a seguir en el fondo fortaleciendo el servicio electoral, y yo creo que no poner en duda que nuestro voto con lápiz y papel funciona con boleta única, funciona a la perfección. Así que no caer en cantos de sirena que a veces nos llegan, porque ya hemos visto como en otros países los que han caído en eso han tenido problemas después, como por ejemplo el voto electrónico. Y yo creo que eso es como el gran valor de la jornada y lo que hay que seguir manteniendo. Y no sé si el resultado impresiona. Yo creo que la verdad es que las otras ganadoras pueden ser las encuestas nacionales, que la verdad es que todas le apuntaron al resultado y en general bastante certeras con el margen, a diferencia de lo que ocurrió con el plebiscito anterior. Así que yo creo que ahí serían como los dos grandes ganadores de la jornada. El resto, no sé si podemos decir que hay ganadores. Yo creo que en general la política se ve bastante golpeada por un segundo proceso fracasado. Max, ¿cómo lo ves? Coincido plenamente, efectivamente, nuestra cultura cívica, el servicio electoral, el orden, la disciplina, el sistema que funciona en todos sus engranajes, yo creo que efectivamente es un orgullo, es una tranquilidad al saber que tenemos un sistema electoral y una participación ciudadana finalmente, que se acopla, que acompaña a la calidad del sistema. Yo creo que los chilenos tenemos efectivamente una cultura cívica muy arraigada en materia de elecciones, de plebiscitos, y a pesar de que podemos estar cansados ya a estas alturas de haber sido convocados a las urnas 5 veces en 4 años, en materia constitucional al menos, los chilenos seguimos manteniendo una disciplina, un respeto por lo que significa la participación ciudadana. Las encuestas nacionales le ganaron esta vez sin duda inapelablemente a las encuestas extranjeras, que habían pronosticado un resultado distinto. Yo creo que también eso es algo valorable, destacable, saber que podemos confiar en los instrumentos que se están generando en Chile por profesionales chilenos para poder anticipar resultados. Y también coincido con la última parte, es decir, yo creo que aquí la derrota, el fracaso es de la institucionalidad, de la política, de la democracia, lamentablemente. Y voy a decirlo, tengo que decirlo, también siento que es un fracaso de la ciudadanía. Porque después de tanto tiempo, dos largos procesos y finalmente terminamos donde mismo O sea, la empezamos. ciudadanía apostó, se jugó, creyó, se dejó seducir por la idea de que teníamos la necesidad de cambiar la constitución, tuvimos un 78% de respaldo en el plebiscito de entrada a la necesidad de cambiar la constitución, escogimos después a los convencionales y no nos gustó la propuesta, escogimos después a los consejeros, tampoco nos gustó la propuesta. Yo creo que la ciudadanía en ese sentido también tiene la obligación, la responsabilidad de hacerse en algún sentido una autocrítica. Se decía constantemente que la Constitución antes estaba muerta, ya estaba en el piso, no tenía ninguna legitimidad, ya sea por su origen, por los contenidos, y que prácticamente no se respetaba y era urgente hacer otra. ¿Qué pasa ahora? ¿En qué pie quedamos, María?
porque después de 2 procesos en los que se ratifica, Sí. algunos dirán que ya está más legitimada que ninguna. Sí, yo creo que al final el mensaje es preferimos mejor diablo conocido que por conocer. Yo creo que igual se hizo una reforma relevante hace poco con el tema de los quórums de modificación de la Constitución, y eso quizás puede permitir que algunos temas que quizás hay más consenso y que hubo quizás más consenso en ambos textos pudieran generarse algunos cambios en futuro dentro del Congreso. Yo pienso, o sea, bueno, yo creo que lo veo muy difícil. Creo que una de las grandes oportunidades que nos daba el texto constitucional era, por ejemplo, generar cambios en el sistema político, donde en teoría los incumbentes no estaban considerados, pero finalmente igual en el Consejo Constitucional había futuros o posibles futuros incumbentes. Entonces yo creo que también se generaba esa problemática, pero hay temas en que yo creo que ojalá se pudiera avanzar igualmente y que yo creo que hay bastante consenso de que el sistema político tiene un problema hoy en día, está muy atomizado, se genera mucha atomización, especialmente en la Cámara de Diputadas y Diputados, y eso dificulta la gobernabilidad a futuro, tanto de gobiernos pasados, de gobierno presente y de gobierno futuro. Y eso ojalá hubiera un acuerdo, pero yo tengo serias dudas de que eso pueda ocurrir. O sea, yo creo que si algo nos demostró los 2 procesos es que efectivamente la política hoy en día está muy polarizada, está con una calculadora mirando las próximas elecciones y lamentablemente no logra desacoplarse de eso y termina resultando lo que resultó. Yo creo que yo le estaba diciendo a Bárbara también antes del inicio que en junio dijimos, bueno, en diciembre conversamos, veamos si es que el Partido Republicano no se marea con estos resultados, como se mareó antes un sector, o como le suele pasar a veces a los gobiernos, que creen que el resultado de una elección en un momento es el resultado por 4 años o por los próximos años de su programa completo, y lamentablemente al parecer eso fue lo que ocurrió aquí también. Entonces yo creo que hay algo distinto, pero efectivamente, no sé si sale más legitimada la Constitución, pero efectivamente se ha dicho en 2 ocasiones, mira, la alternativa que nos están dando no nos gusta, preferimos quedarnos con lo que estamos hoy en día. Ahora, antes de seguir en los detalles técnicos, en la participación y varias cosas que nos interesan mirar, sobre todo porque nos quedan muchas elecciones, quisiera hacer un pequeño paréntesis porque acaba de hablar, y está todavía hablando, el presidente de la República, Gabriel Boric. Había mucha expectativa respecto a qué iba a decir, qué tono iba a decir, o sea, con qué tono lo iba a decir en realidad, qué tanta euforia o no, o celebración podía venir en la moneda. Y para quienes nos están viendo, les cuento brevemente. Él ha afirmado que la soberanía popular se ha expresado de manera bien clara, esta voluntad, han votado por él en contra, y con esto él dice que quiere dejar muy claro que se cierra durante su mandato el proceso constitucional, que las urgencias son otras. No podemos volver a cometer el mismo error de plebiscitos anteriores. Nuestro país va a continuar con esta constitución vigente, ya que ninguna logró representar ni unir a Chile, y el país se polarizó. No se lograron canalizar las esperanzas en estos procesos de la Constitución redactada para todos. Está claro también, y esto puede ser lo más relevante, que la ciudadanía lo que demanda es más diálogo, acción, resolución, abandonar las trincheras. Y ojo con esto, él afirma que la patria no se reinventa de un día para otro, y para hacerlo bien hay que respetarse. Por eso, ni celebración, ni arrogancia, pelota al piso, humildad y trabajo, mucho trabajo. ¿Qué les parece, Max? Yo tiendo a coincidir y creo que efectivamente aquí hay una luz de alerta importante respecto de la capacidad de la política, de las instituciones, de la democracia, como lo decía, para poder abordar desafíos mayores, como significa el construir consensos en materia constitucional. O sea, es más, voy a decir algo políticamente súper incorrecto. Si tú miras la historia de Chile, las 3 constituciones que tuvieron larga vida y que marcaron de alguna manera, que dejaron una impronta en la historia de Chile, fueron constituciones hechas en el contexto de gobiernos cívico-militares. El gobierno de José Joaquín Prieto, general vencedor en la batalla del Ircay frente a los liberales. Después del ruido de sables del 24, una constitución negociada entre una junta militar y el presidente Arturo Alessandri. Y la tercera, la constitución del 80, una constitución generada en el contexto de una dictadura militar. Entonces, esta era la primera vez que la civilidad, los chilenos, la ciudadanía, la democracia tenía la posibilidad de hacer el esfuerzo de construir un consenso, si no amplio, al menos mayoritario, en materia constitucional, y la civilidad, la ciudadanía, sus instituciones, sus representantes escogidos en sufragio universal, finalmente en 2 oportunidades no fueron capaces. Entonces yo creo que hay una señal de alerta
ya hay al menos un motivo de reflexión, de análisis, de introspección, me atrevería a decir, del alma nacional respecto de, bueno, ¿qué es lo que nos ha pasado en este contexto, estos 4 años? No sé si perdidos y tirados a la basura, porque yo creo que todo deja finalmente un aprendizaje, pero la verdad es que el resultado es un fracaso muy importante, que yo creo que, y en eso coincido plenamente con el presidente, aquí no hay nada ni nadie debe celebrar un resultado como este. Esto es una derrota de 4 años, una derrota de un país que llegó a la convicción de que era imprescindible cambiar la constitución y que después de un periodo muy largo y de 2 intentos fallidos, finalmente no fue capaz. María. Sí, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que el gobierno respira aliviado con el resultado por varias razones. O sea, no era el texto que ellos promovían, pero además, si ganaba a favor, el gobierno tenía que paralizar básicamente su agenda porque tenía que ingresar como alrededor de 30 proyectos de ley. Entonces, efectivamente, yo creo que respira aliviado, pero no es que tenga razones para celebrar. Y yo creo que efectivamente, pucha, ojalá se ponga, como dice el presidente, la pelota en el piso por parte de la política y se pueda demostrar que se logra llegar a acuerdos en temas que son relevantes para la ciudadanía. Nosotros tenemos desafíos tremendos en nuestro país, tenemos un tema de salud hoy en día relevante, tenemos un tema en pensiones hace muchos años que no logra resolverse, tenemos un tema en seguridad, tenemos un tema en integridad también, o sea, son preocupaciones relevantes de la ciudadanía y para eso se requieren acuerdos. Entonces, yo creo que ojalá eso se pueda avanzar hacia allá. Lo que estos dos procesos nos demuestran es que al parecer no. Sí pudimos ver quizás al principio de este proceso como alguna esperanza de que se lograra esto y vimos cómo la comisión experta pudo llegar a un acuerdo en temas muy relevantes, hubo otros en que no llegó y que decidió dejarlo al legislador, pero en otros temas sí logró ponerse de acuerdo y yo creo que ahí hubo como un cierto atisbo de. Pero claro, efectivamente, la gran mayoría de esas personas son personas que, si bien tienen su corazón político, vienen primordialmente del mundo académico y por lo tanto no viven de ese como cálculo electoral que mencionaba yo antes. Entonces yo creo que eso es lo relevante. O sea, bueno, como dice Max, acá hay aprendizajes, obviamente, estos 4 años, yo creo que no es todo perdido. Probablemente seamos el país con más expertos y expertas en temas constitucionales en la región al menos. Yo creo que acabamos de entrar a un nuevo récord Guinness también de 2 procesos constitucionales fallidos al hilo, pero yo creo que acá lo importante también es la señal que está dando un poco la ciudadanía de, bueno, efectivamente nosotros nos interesan grandes acuerdos en estas materias y eso es lo que hay que promover. Ahora, es como, eso mismo se contradice con esa misma ciudadanía cuando elige a sus representantes para que redacten y lleguen a estos grandes acuerdos, porque en el fondo tiende a elegir mayoritariamente a un sector y entonces no lo hace como más proporcional para que efectivamente se tiende a llegar a esos grandes acuerdos. Pero bueno, veremos ahí cómo esto quizás empieza a marcar el camino hacia las municipales del próximo año y los gobiernos regionales. Recordemos que son elecciones en dos sectores que están bastante golpeados por investigaciones de casos de corrupción. Y yo creo que efectivamente ahora lo que vamos a ver es, bueno, qué va a ocurrir con estas grandes reformas y si va a haber tendencia a llegar a acuerdos o no en estas materias, como dice el presidente, que se ponga la pelota en el piso. Ahora, volviendo, vamos, o sea, vamos a retornar a lo que viene mañana y cómo se van a abordar todos esos desafíos, pero pensando en las próximas elecciones y pensando en qué aprendemos de este proceso de hoy, ¿qué cosas le llamaron la atención en cuanto a participación, a los grupos etarios, por ejemplo? ¿Qué cosas le llamaron la atención por un lado y van a ser claves de revisar ya cuando tengamos un poco más decantado esto, la cifra y todo ya más estructurado para poder hacer análisis más en profundidad? Max. A mí lo que más me llama la atención y creo que es un dato que tenemos que finalmente asumir es que tenemos hoy día un electorado mucho más indescifrable, mucho más complejo de entender. O sea, aquí hay, a partir de ahora, desde la instalación del voto obligatorio, un electorado que cuesta mucho anticipar, predecir. Yo me imagino que debe haber muchos alcaldes después del resultado del día de hoy y pensando en las elecciones de octubre, mirando los datos con mucha preocupación. Hay variabilidades que son muy complejas de entender. La gente votó en una dirección en el plebiscito anterior, ahora vota de una manera diferente. Yo creo que el tema del voto obligatorio y del impacto que va a tener
El voto obligatorio en general, lo que te dicen los expertos, yo no soy experto electoral, pero en general lo que te dicen los analistas en materia de lo que ha significado en la literatura comparada a la idea del voto obligatorio, es que en general es un voto que se comporta más bien en una lógica de oposición y de rechazo a los gobiernos de turno, a la política tradicional, a los partidos. Y aquí se vuelve a confirmar, paradójicamente, que la idea del rechazo, de estar en contra de algo, es lo que termina primando, lo que termina imponiéndose, a pesar de que hoy día el rechazo significaba, paradójicamente, algo bien distinto a lo que significó el rechazo el 4 de septiembre del año pasado, exactamente lo contrario. Entonces, yo creo que aquí va a haber también un esfuerzo y un trabajo de análisis muy importante para tratar de entender qué es lo que han significado y qué es lo que representan y qué es lo que de alguna manera permiten proyectar hacia adelante estos prácticamente 5 millones de nuevos electores que son lo que se llaman hoy día los electores forzados. Es relevante porque las encuestas locales al menos anticiparon los porcentajes, pero tal como dice Max, cuando esta gente en proporción mayoritaria vota rechazo, ¿qué estaba votando? ¿Estaba votando contra el gobierno equivocado, al revés? ¿Estaba votando contra cualquier cosa que se presentara? Porque ya estaban en un rechazo desde antes que comenzaran a redactar, incluso los expertos en la primera parte. Están rechazando porque realmente les gusta más el texto actual. O sea, hay muchas cosas que tenemos para saber, para mirar en qué estamos parados, María. Es que ese es el tema, que yo creo que el voto es mucho más complejo de poder decir qué es lo que, por cuáles son las razones por las que se da un resultado, que muchas veces lo que se trata de hacer, especialmente, obviamente, cada partido, cada sector analiza según también lo que se alinea con sus propios intereses. Entonces yo creo que acá no hay una sola manera de votar. O sea, acá, por ejemplo, yo leía que Jorge Barrera decía, bueno, no logramos convencer a la gente, pero pasamos de un apoyo un 25% en junio a un 45% ahora. Yo no sé si el Partido Republicano se puede atribuir ese 45%, si toda la derecha se puede atribuir ese 45%. Recordemos que hay una parte del Partido Republicano que se fue con él en contra. ¿Cuánto pesó eso? ¿Cuánto pesa lo que dice Max, el rechazo a todo lo que venga de la llamada clase política? Yo creo que también se partió con algo de rechazo ante el proyecto porque efectivamente esto salió del Congreso y el Congreso tiene muy poca confianza, muy poca en el fondo buena reputación con las personas, entonces también quizás en eso influyó. El momento en que más estuvo con posibilidades de ganar esto era cuando estaba trabajando la comisión experta, que efectivamente, como yo decía, no son rostros totalmente políticos, algunos sí, pero no todos, y además donde había bastante acuerdo. Entonces yo creo que ahí fue distinto. Yo creo que hay que destacar una alta participación, creo yo, o sea, fue más de un 80%. Yo creo que eso es muy importante en épocas de baja confianza política. Igualmente las personas cumplen con este deber electoral y van a votar. Por otro lado, yo creo que también llama la atención de que ya esta no es la primera elección donde los recursos económicos que se dedicaron a la campaña tuvieron éxito. Ya fue en el plebiscito de entrada, había habido casi un 80% de los recursos para campaña electoral habían ido para el contra de una nueva constitución y ganó él a favor de redactar una nueva constitución. Entonces yo creo que ahora fue casi lo mismo. Entonces de hecho creo que como un 98% de los aportes fueron a la opción del a favor. Entonces también ahí nos está diciendo algo de que efectivamente en Chile no necesariamente gana quien tiene hoy en día el apoyo económico para hacer la propaganda electoral, cosa que antes en las campañas era más preponderante. No siempre se daba que ganaban las personas, pero si uno miraba los rankings de las personas con más aportes electorales, en general, de las 10 con más aporte, 7 salían electas. Y hoy hemos visto cómo eso se está dando vuelta en el proceso constitucional anterior. Eso no fue así. Entonces yo creo que también estamos viendo un cambio en ciertos aspectos de nuestras campañas que antes eran más comunes. Las campañas se están volcando totalmente digitales y ahí yo creo que hay vacíos legales importantes donde se ha tendido a equiparar la legislación de las campañas analógicas a las campañas digitales y eso son mundos totalmente distintos. Entonces yo creo que también ahí hay un desafío importante que tiene que ver con la desinformación también, de cómo hacemos que haya un voto más informado y no menos informado a raíz de este fenómeno de las campañas digitales y por redes sociales. Entonces yo creo que hemos visto cosas distintas en estos últimos procesos electorales que yo creo que nos llaman la atención y efectivamente, como dice Max, vamos a tener que ver
cómo esto puede, no sé, si se pensaba que esto era un plebiscito al gobierno, que yo creo que no es lo que la gente fue a votar en su gran mayoría. Por ejemplo, en Antofagasta, una región muy golpeada por el tema del caso convenio, ganó el a favor, o sea, el en contra con bastante holgura. Entonces, yo ahí no se seguiría esa tesis. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que hay que ir deshuesando en los próximos días, pero donde efectivamente se dan ciertas particularidades respecto a otros procesos eleccionarios previos. Ahora, mirando eventualmente por regiones, por grupo etario, ¿hay algo también que les haya llamado la atención o todavía es muy reciente? Le pregunto a los dos, Max. Bueno, yo creo que efectivamente este proceso electoral, a diferencia del anterior, mostró cosas que son sorprendentes. Por ejemplo, a mí me sorprende la magnitud del apoyo a la desaprobación, al rechazo a este texto en la Araucanía, por ejemplo. La Araucanía en general ha tenido un perfil más bien de derecha, muy alto el respaldo al rechazo en el plebiscito anterior, muy alto el respaldo a José Antonio Kast y al Partido Republicano en la elección de los consejeros del 7 de mayo. Sin embargo, ahora hay un porcentaje importante que se inclina por la desaprobación a este nuevo texto, que era el texto impulsado por republicanos precisamente. Entonces, yo coincido en que aquí hay que leer con más detalle. Yo creo que aquí el tema de la desafección, el tema de la distancia, del cansancio, de esto que se ha dado en llamar la fatiga constitucional después de 4 años de 2 procesos consecutivos, yo creo que fue un factor que pesó muy fuerte y que al final hizo que esta decisión fuera una decisión más bien antipolítica, anti partidos, anti lo que finalmente fue un acuerdo que se gesta en este segundo proceso sin plebiscito de entrada. Yo creo que ese también fue un factor que puede haber influido de manera importante en este resultado, pero yo creo que aquí efectivamente hay muchas cosas que, en términos territoriales, lo que se menciona en el norte, en Antofagasta, en Iquique, también uno habría esperado, los números anticipaban que eventualmente podía haber un apoyo mayoritario a la opción a favor y sin embargo el rechazo, la desaprobación tuvo un nivel muy alto de respaldo. Claro. María. Sí, yo creo que hay excepciones, hay algunas excepciones territoriales que en el fondo vemos, como efectivamente se ve, bueno, hay ciertas comunas en la región metropolitana también, pero yo creo que podríamos decir que en general la respuesta del país ha sido bastante parecida. Y yo creo que eso también nos está mostrando algo, de que hay ciertas excepcionalidades, pero tenemos un país bastante homogéneo en este aspecto. Y ahora, bueno, habrá que ver si es que hay cambios, por ejemplo, en las conformaciones de políticas, donde, por ejemplo, qué va a pasar con demócratas y amarillo, que en este minuto se fueron efectivamente hacia el lado de la derecha, pero quizás qué va a pasar para las próximas elecciones. En sus últimos días hay una entrevista del senador Matías Walker donde él dice que no hay ninguna forma de que se pacte con el Partido Comunista y el Frente Amplio, pero bueno, vamos a ver si igual este resultado tiene una brecha impacto moral, una cosa así. Claro, vamos a ver si igual hay algún cambio respecto del impacto que tiene este resultado en esta composición, qué va a pasar con esta nueva ala del Partido Republicano, que obviamente también surge a raíz bastante de las consecuencias de las elecciones en Argentina. Pero ¿es esto tan extrapolable a Chile? Habría que verlo. Y también, porque vamos a ver cómo le va a ir viendo al gobierno de Milei en este recurso de estos meses, que también en el fondo quizás va a tener algún impacto en esta ala republicana que se estaría escindiendo y que quisieran conformar un nuevo partido. Vamos a ver qué va a ocurrir ahí. Entonces yo creo que nos dice algo para las próximas elecciones, puede ser, pero yo insisto que al menos los 2 procesos constituyentes nos demuestran que una mayoría circunstancial no necesariamente se mantiene en el tiempo y que las personas siguen buscando más acuerdos transversales que ciertos sectores, lo que representan ciertos sectores en algún determinado momento. Y lo otro que también, son las elecciones fruto de sus circunstancias. O sea, recordemos que en junio estábamos con el tema de la crisis de seguridad también muy potente. Yo me atrevería a decir que un poco más potente que hoy, que está bastante atingente en el momento, pero recuerden que había habido un par de asesinatos de carabineros que marcaron bastante a la ciudadanía, y yo creo que eso fue consecuencia de lo que ocurrió en ese momento. Entonces, la pregunta que uno se hace es, bueno, quizás también, y ahí coincido con Max, tenemos que ser más críticos de nosotros mismos, de decir,
necesitábamos, efectivamente, la respuesta que necesitábamos electoral era para responder a la agenda de seguridad. No, pues nosotros estábamos votando por alguien que redactara una propuesta de nueva constitución. Entonces yo creo que ahí hay un tema que no es menor. Y lo otro que también es complejo, que yo creo que la ciudadanía castiga mucho y que ahí es toda la política la que se ve golpeada, es en el fondo cómo se van cambiando los discursos o cambiando las interpretaciones cuando uno ya tiene el diario del lunes con el resultado en mano versus lo que dijo antes. Entonces yo creo que ahí también es un ejercicio complejo porque la ciudadanía ya es bastante descreída de nuestros liderazgos políticos y cuando tú ves que en el fondo se mandan un salto y lo que ayer no pensaban, hoy día no necesariamente están de acuerdo consigo mismo, escucha, es bastante complejo porque nuevamente se vuelve a decir, ven, o sea, cambian según la oportunidad y efectivamente nadie me da como un discurso coherente, por así decirlo, y se echan la culpa entre todos ellos. Ahora todos perdieron y nadie ganó y todos se están echando la culpa de que el perdedor es el gobierno, es la izquierda, el ganador es la Constitución del 80, etcétera, y finalmente yo creo que eso también cansa mucho a la ciudadanía. ¿Cómo ven que queda el mapa político después de este resultado? Más. Yo creo que sin duda aquí hay una derrota inapelable, categórica de la derecha, a pesar de que el resultado uno podrá decir en términos relativos un 45% no es un mal resultado. El hecho concreto es que la propuesta planteada por Chile Vamos, por Partido Republicano, por Amarillos, por Demócratas, no fue acogida por la mayoría absoluta de los chilenos y por lo tanto hay una derrota y eso va a tener consecuencias. Sobre todo yo creo en el liderazgo de José Antonio Kast, probablemente más que en el de Evelyn Matei. Evelyn Matei tuvo una posición más distante, más crítica, golpeó la mesa en un determinado momento respecto de que el texto no era lo que ella esperaba. Yo creo que aquí el principal derrotado, sin ninguna duda, es José Antonio Kast, del Partido Republicano. No sé si va a tener efectos, porque todavía queda mucho, no hemos llegado todavía a la mitad de este gobierno, a la mitad de esta administración. Para las elecciones de fines de octubre, las municipales y las de gobernadores, falta prácticamente un año todavía, es mucho tiempo. Yo no sé si va a tener efectos en eso. En lo que sí puede eventualmente tener un efecto es en que esta constitución vigente permite que, por ejemplo, Michelle Bachelet pueda ser candidata presidencial. Ella, eventualmente, si es que Carolina Toá y Camila Vallejos no despegan definitivamente, no logran resolver esta pugna que tienen entre las dos almas del oficialismo, eventualmente puede abrirse una posibilidad con esta constitución vigente de que Michelle Bachelet sea considerada por un sector de la izquierda y de la centroizquierda como una alternativa viable para las próximas elecciones presidenciales. ¿La ven como una de las grandes ganadoras? Ya tuvo una incidencia relevante, o sea, no sé si incidió o no, pero figuración. No sé si hay una gran o un gran ganador, pero creo que es una alternativa que se mantiene vigente, que se mantiene como posibilidad, cosa que no habría ocurrido en caso de imponerse la propuesta constitucional que estaba siendo plebiscitada el día de hoy. Yo creo que sí, yo creo que efectivamente, y lo percibo en un entorno del mundo de la centroizquierda, Michelle Bachelet ha empezado a aparecer y a sonar como una alternativa si es que ni Carolina Tovar ni Camila Vallejos logran mostrarse competitivas finalmente frente a lo que hoy día muestran en las encuestas en términos del respaldo que tienen Evelyn Matei y José Antonio Kast. María, a propósito del mapa, ¿cómo queda el mapa político también? Yo no sé si ella está dispuesta a un tercer periodo, yo entiendo que no, y bueno, quizás se sacrificaría por su coalición, pero yo creo que va a tratar por todos los modos de que haya algún recambio generacional, pero efectivamente yo creo que su liderazgo se fortalece con esto. El de Francisco Vidal también, un liderazgo que yo creo que ya como que lo habíamos sacado un poco de la política, yo creo que él tuvo un rol súper relevante en esta campaña, y también otros liderazgos nuevos que surgieron a raíz de este proceso. O sea, yo creo que hay algunos liderazgos que se ven claramente fortalecidos, como puede ser, por ejemplo, el de María Pardo, de Convergencia Social, y algunos otros dentro de la izquierda, y por el contrario, yo creo que si quizás había una futura idea de algún liderazgo de Luis Silva o de Beatriz Heredia, yo creo que ellos salen bien debilitados después de esto, pero uno nunca puede dar por muerto a nadie en esto. O sea, nos quedan 2 años, y recordemos que el presidente Boric fue el mismo año se decidió de candidato. O sea, todos los 3 años anteriores no era una persona de la cual se hablaba mucho como posible presidente. Entonces, dábamos por esto que el ganador iba a ser o Jadwe o Lavín. Entonces yo creo que las cosas pueden cambiar mucho. Yo creo que no puede darse por muerto ni a José Antonio Kast ni al Partido Republicano, pero lo que es al día de hoy, por supuesto que salen golpeados frente a un junio donde habían sido los grandes triunfadores. Entonces
así es la política. O sea, yo creo que es muy, y estamos viendo que efectivamente en Chile es muy cambiante. O sea, a mí me escriben personas, yo estuve trabajando en IDEA Internacional durante un año, que han apoyado procesos constitucionales en todas las regiones del mundo, y me dicen lo de Chile, nosotros realmente no logramos entenderlo. O sea, ¿qué ocurre en ese país? Entonces también estamos mostrando que efectivamente la capacidad de no estar de acuerdo con nosotros mismos de manera muy rápida está bien patente. Entonces yo creo que efectivamente esto no es un oráculo, no es una brújula para lo que va a ocurrir en octubre del próximo año, pero por cierto que al día de hoy, de que salen, hay algunos que están heridos y otros que salen más fortalecidos, eso yo creo que es efectivo. Pero yo espero por nuestro país también, la fortaleza de los partidos políticos, es que efectivamente surjan otros liderazgos y no tengamos una tercer gobierno de la presidenta Bachelet, por mucho respeto que uno le pueda tener, en el sentido de que yo creo que es bueno que los partidos políticos también vayan renovando su liderazgo y mostrando también su fortaleza, que no dependen de rostros o de personas en el fondo ancla para poder ganar las elecciones. En el caso del gobierno, más allá de que se pudiera calificar como ganadores, neutros, perdedores, o dependiendo de dónde se mire, ¿qué pasa mañana? ¿Qué pasa con un posible cambio de gabinete que se había planteado? Hay una situación muy compleja del ministro Montes, un gabinete pro crecimiento que todavía no ha logrado impulsar muy fuerte pues, su misión, lo acaban de nombrar en todo caso, pero ¿cómo ven que se le viene a la mano al gobierno en el corto plazo, Max? Yo creo que esto va a ser un respiro, pero va a ser un respiro muy breve para el gobierno. Entre otras cosas porque lo ayuda el que ya la próxima semana estamos en Navidad, fin de año, vienen los 2 meses del verano, de las vacaciones, hay una cierta desconexión, a pesar de que en general en Chile pasa que en los veranos ocurren cosas importantes muchas veces, pero yo creo que efectivamente el gobierno va a tener un respiro, pero el problema que tiene con el caso convenio, el problema que tiene en materia de seguridad ciudadana, de orden público, la incapacidad del país todavía para empezar a crecer. Yo creo que los problemas estructurales, los problemas de fondo que el país arrastra, van a seguir siendo problemas que van a seguir complicando la gestión del gobierno. El gobierno probablemente va a hacer un cambio. Yo no sé si la situación del ministro Montes, por ejemplo, es una situación que puede sostenerse mucho tiempo más. Por lo que veo hoy día la derecha, una de las maneras de responder a esta derrota es salir muy fuerte anunciando el día de mañana una acusación constitucional. Entonces, yo creo que el gobierno está en una situación bien compleja. Esto descomprime, probablemente, estaría en una situación probablemente más compleja si hubiera perdido este plebiscito, pero eso no quiere decir que haya logrado resolver, ni encauzar, ni atenuar las dificultades que está enfrentando. Estuvimos conversando recién con el economista Sergio Ursúa y él decía, ojo que por supuesto que esto le da un respiro y la marraqueta mañana va a estar más crujiente en la moneda, pero que esto de alguna manera ya les quita la excusa y les pone toda la carga con más fuerza a decir, bueno, ahora depende de usted y tiene que empezar o dar más muestras o acelerar el trabajo que se hace en delincuencia, en retomar el crecimiento, o sea, ya no tiene una excusa. ¿Cómo coinciden? ¿Cómo lo ven, María? No, yo creo que efectivamente le da un respiro y quizás le puede dar un poquito de impulso para lograr el pacto tributario, no sabemos, no necesariamente como el gobierno lo planteó en un inicio, jamás, yo creo que eso lo debiera tener claro, pero sí quizás de algún modo para poder sacar algunas de las reformas que le interesan al gobierno. Ahora, yo la verdad es que, insisto, no sé cómo esto va a rearmar las fuerzas, pero yo creo que no sé si esto tampoco le da el impulso a la derecha para tener los necesarios votos para una acusación constitucional contra Montes, pero yo creo que el gobierno en el fondo va a seguir golpeado por el caso convenio. O sea, recordemos que el viernes estuvimos viendo formalizaciones y el caso judicial nos va a seguir dando material durante lo que queda de gobierno. O sea, yo creo que eso no va a salir acá y yo creo que, bueno, si de algún modo el gobierno puede aprovechar, entre comillas, ese golpe, es para fortalecer su agenda en los temas que a la ciudadanía le interesa, que es seguridad y, por ejemplo, integridad. Yo creo que por ahí es la manera de salir, pero la verdad es que está difícil en el fondo que pueda sacar como muchas más otras de las reformas que se planteaba al inicio. Ahora, enero es un mes que suele ser legislativamente muy interesante. Es un mes donde en general se suele avanzar bastante, se suelen sacar temas que ha costado sacar durante todo el año. Entonces enero suele ser un buen mes. Y febrero, que antes era el mes del Festival de Viña, pucha, últimamente ha sido un mes también súper noticioso donde salen unas cosas, bueno, recordemos que el caso Cabal salió en febrero, o sea, en general febrero ha empezado a ser un mes bastante noticioso,
pero enero un mes bastante como auspicioso para mover agenda legislativa. Entonces yo creo que hay que poner atención a dónde va a poner, en el fondo, en qué canasta va a poner los huevos del gobierno para esta agenda legislativa en el mes de enero, habiendo despejado el hecho de que ya no va a tener que ingresar 30 proyectos de ley para implementar el texto de la nueva Constitución. Entonces yo creo que hay que ver ahí cuáles van a ser las movidas. Yo creo que probablemente va a estar en el tema de seguridad, y quizás ver si en el tema de integridad también aprovechan de seguir haciendo algo, porque creo que Bachelet aprovechó bien esa oportunidad post caso Cabal. Hay que ver si el gobierno también la aprovecha. Y finalmente, ya desde un punto de vista quizás un poco más sociológico, más amplio, no solo político, ¿qué significa este resultado? ¿Qué creen ustedes que significa para el proceso en general y para la sociedad? Quizá volver un poco a lo que mencionaba Max respecto a algo tenemos que haber aprendido, ¿no? ¿Cómo quedamos después de esto? Yo tengo la sensación de que aquí hay un sabor agridulce, o más bien solo amargo, en el sentido de que 4 años de esfuerzo, 4 años de expectativas. Yo creo que aquí la ciudadanía pasó de una expectativa muy, muy grande que se genera en el contexto de lo que fue el estallido social y sobre todo a partir del acuerdo del 15 de noviembre del 2019, de la idea de que finalmente la Constitución podía arreglar muchas cosas. Yo el otro día hice el ejercicio interesante de mirar de nuevo la franja electoral del apruebo en el plebiscito de entrada. Y la verdad es que las cosas que se ofrecían asociadas a una nueva Constitución eran como para creer realmente en el país de las maravillas. Y hoy día, claro, 4 años después, resulta que el país está peor en prácticamente todos los aspectos, todos los indicadores sociales, económicos. Entonces yo creo que ese es el problema desde el punto de vista sociológico, cultural más complejo. El tema de la caída, del deterioro de las expectativas, del deterioro institucional, del deterioro de la amistad cívica, del deterioro de la seguridad pública, de la tranquilidad ciudadana. Entonces, la gran pregunta que queda pendiente a mí, en mi opinión, a partir de este momento, del resultado del día de hoy, es si no logramos ponernos de acuerdo en una constitución, ¿en qué sí podemos ponernos de acuerdo? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos hacia adelante? Que es un poco lo que estábamos conversando hace un rato, es decir, ya quedó claro, al menos en este ciclo, en este gobierno, en los 2 años que nos quedan, que no nos pudimos poner de acuerdo en una constitución, pero tenemos la obligación y la responsabilidad, sobre todo el sistema político, de sí poder ponerse de acuerdo en materia tributaria, en materia previsional, en materia de orden público, de seguridad. O sea, yo creo que aquí hay una señal muy fuerte hacia el sistema político, y hay un desafío muy grande para el gobierno, pero también para el conjunto de los actores del sistema político. María, vuelvo a la pregunta de qué significa esto en términos, o sea, bueno, este resultado, qué significa para el proceso y para la sociedad. Y agrego también ahí, respecto a lo que decía Max, cómo poder avanzar. Probablemente tenemos claro cuáles son los temas en los que tenemos que avanzar. Yo creo que hay un consenso en que hay que avanzar en pensiones, en salud. El punto es que no logran ponerse de acuerdo en cómo. Sí, es que esa es la problemática, porque además yo insisto, o sea, yo creo que es un error tremendo sobreinterpretar los resultados electorales concretos. O sea, yo creo que no se puede decir que Chile, los chilenos somos de izquierda, los chilenos somos de derecha. No, o sea, los chilenos votamos en cada elección de acuerdo a las circunstancias del momento y a lo que vemos que se nos ofrece en el momento. Y yo creo que eso se sobreinterpreta. O sea, cuando se dice, no, es que la derecha somos el 62%, ustedes son solo el 38%. No, yo creo que efectivamente no se puede interpretar así, lo mismo que ahora. Entonces, creo que en ese sentido se nos ha complicado un poco porque efectivamente la política ha estado reaccionando un poco a eso. Al decir, bueno, cambiemos, o sea, pensemos que el proyecto, la propuesta que hizo el presidente Piñera sobre pensiones ahora es casi considerada una propuesta de izquierda. Entonces, yo creo que sobreinterpretar el resultado de los votos, o sea, de esa elección para la agenda legislativa y llegar a acuerdos en pensiones y en temas de salud, yo creo que es un error. Y lamentablemente se está haciendo un poco eso. O sea, creo que, bueno, obviamente el tema de los retiros de pensión del 10% yo creo que nos hizo un daño tremendo al sistema, y a la percepción de las personas de lo que implica la propiedad de o sea, de lo que cotiza. Pero yo insisto que interpretar los resultados para todas las discusiones en el Congreso nos va a entrampar mucho más, y yo creo que lo que la política y especialmente los partidos políticos
de más tradición o de más tiempo en nuestro país, debieran entender es que lo que tienen que demostrar es que ellos pueden llegar a acuerdos y pueden darle solución a las personas, porque no hacerlo es darle, darle la elección a alguien que viene outsider, y es lo que ha estado ocurriendo en las últimas elecciones, que es el outsider va a lograr hacer, los que están adentro no han logrado hacer en el último tiempo. El Partido Republicano ya no es un outsider, ahora pueden llegar otros outsiders o otros nuevos, enarbolando las distintas banderas y probablemente van a ganar una elección. En la última elección municipal, el número de alcaldes y alcaldesas independientes que salieron electos es el mayor que hemos tenido, entonces eso va al alza. Entonces yo creo que los partidos políticos debieran entender que su calculadora a corto plazo es llegar a acuerdos y no tratar de polarizar aún más las discusiones, sino que demostrar que efectivamente ellos pueden darnos a nosotros la solución de nuestros problemas y la gobernabilidad que Chile en el fondo quiere, que es lo que han demostrado las personas en todas estas votaciones, que lo que quieren es algo estable, lo que quieren es algo seguro y que no les gustan las propuestas que perciben que pueden ser cambios copernicanos o que pueden ser centradas en la agenda de algunos pocos. Entonces, yo ojalá espero, ya que estamos cerca de Navidad, yo creo que tener esperanza, uno no pierde nada, pero yo espero que esa sea un poco la lección de finalmente estos 4 años que en vano, no lo tomemos como que han sido en vano, pero sí nos demuestran un flanco grande que tenemos, que no somos capaces de ponernos de acuerdo en las cosas que más nos importan y que en el fondo no nos gustan los cambios radicales ni copernicanos y somos más bien estables y de tradición y por lo tanto ojalá ese sea el mensaje que tomen los partidos políticos que están en el Congreso hoy en día. Claro, y que la gente en general no se siente mayoritariamente inclinada hacia ningún extremo ni hacia el otro. Probablemente son de las cosas que podemos sacar como conclusiones, entre muchas más que vamos a ir masticando también en los próximos días. Como siempre, ha sido un gusto, María y Max, gracias por habernos acompañado. Y bueno, hay muchas más elecciones, así que probablemente nos vamos a seguir viendo muy seguido. Bárbara, María, un abrazo. Buenas noches a todos. Buenas noches, que estén muy bien. Muchas gracias a los dos, muy buenas noches. Los dejamos invitados a seguir con nosotros todos los resultados, el detalle, el desglose, los desafíos que vienen desde mañana también, como siempre aquí en emol.com.